Eso la gente tomamos alcohol muchos cuando estamos estresados porque nos ayuda a conectar con el presente. Nadie está pensando en el mañana. Y es más, quieres seguir el ahora. Oye, está tan bueno que no quieres parar. Que eso no acabe. Que no acabe, la seguimos, after party y todo. ¿Por qué? Porque el presente está increíble. Y nadie piensa en lo que se te viene al otro día. Hay que buscar presentes sanos, ¿no? Actividad física, aire libre, caminatas. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Te damos más y cobramos menos. Hoy hablaremos de la ansiedad. Mi invitado es un crack. Tiene una maestría en psicología clínica, ha sido catedrático y actualmente es consultor en salud mental. Hoy tenemos en Cristian Rivero, el podcast, a Brian Shannon. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cristian Rivero, el podcast. Un podcast diseñado y pensado para generar el bienestar de la comunidad. Hoy tocamos un tema que creo que nos toca a todos, que es la ansiedad. Y les doy un dato. En el 2022, según MINSA, se han diagnosticado 433.816 casos de ansiedad en el Perú. El nivel más alto en lo que se refiere a afecciones mentales. Tengo un súper especialista. Él es psicólogo clínico, además es abogado, ha estudiado filosofía, es un curioso por naturaleza. Y toca mucho el tema de la ansiedad. Tiene una cuenta en Instagram que se llama El Electroshock, que tiene terapias breves, que son increíbles. Brian, gracias por estar acá. ¿Qué tal, Cristian? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te va? Bien, bien. Aquí, contento de poder hablar y difundir de estos mensajes de salud mental que hoy en día la gente creo que está más receptiva que antes. Estás más receptiva y hay que hablarlo. ¿Puedo partir de la premisa de que todos en algún momento vamos a ser ansiosos, pero el secreto está en cómo saber manejarlo? ¿Es posible eso? Sí, existen personas que tienen una tendencia a la ansiedad, ya sea por genética, por cómo han crecido, cómo han sido educados, y los puede predisponer a tener episodios de ansiedad que duran más de lo que les gustaría, porque todos podemos tener reacciones de miedo ante un riesgo, es normal. Esa es la diferencia entre la experiencia de miedo ante un desafío, un riesgo, o algo, un incidente que pone en riesgo tu supervivencia. Tenemos la respuesta del miedo. Cuando se llama ansiedad o se toca como un problema psicológico es cuando ese miedo persiste, cuando ya no existe el riesgo, es decir, perdura en el tiempo, o uno tiene una respuesta desproporcional de miedo ante un evento que no debería. Vamos a un ejemplo concreto, por ejemplo. Por ejemplo, un examen y tener ganas de náuseas o ponerte a llorar porque vas a tener un examen. O de repente una persona que tiene que hablar en público y le sudan mucho las manos, se traba, se le vienen blancos y pierde el hilo y le cuesta muchísimo enfrentar esas situaciones. Existen personas que tienen cargos gerenciales que tienen miedo a hablar en público y les es una pesadilla. Ya, pero cuando hay esos episodios, ¿podemos normalizar ahí la ansiedad? O sea, ¿qué tan mala es la ansiedad en ese momento? Porque es como ponerte en alerta, ¿no? En mi caso, yo cuando vuelo, cuando voy en un avión, me encanta a mí el tema de ir en avión. Pero cuando hay turbulencia, Claro. Empiezo como, esto se va a caer, pongo el mapa, ¿dónde estoy? Estoy sobre el mar, si caigo, hay tiburones, me empiezo a rayar y empieza el pensamiento catastrófico. Exacto, y es un pensamiento en cascada, obsesivo, intrusivo. Esa sería una respuesta ansiosa, porque si bien, claro, puede haber una turbulencia, las turbulencias están dentro de lo normal en un vuelo, no se sale de digamos, lo habitual. El problema está que uno está teniendo una respuesta fisiológica que correspondería a estar con el avión en picada, ¿no? Cayéndose. Ok. Mi respuesta es si estuviese realmente en una emergencia. Exacto. En el caso del examen, mi respuesta es si me hubiesen jalado o no hubiese ingresado a la universidad, ya siéntete mal. Claro, me van a botar de la universidad, es mi tercera. Ya soy la trica, si no la prueba me botan. Exacto, entonces es que existe una respuesta de miedo cuando no existe un estímulo que lo debería generar. Por ejemplo, a veces uno piensa que se va a enfermar. Hay gente, los hipocondríacos, sienten que algo en la garganta y están ya me voy ahorita a enfermar y ahí qué va a pasar, y de repente se van a pensar que tienen cáncer y se van a hacer diagnósticos, y claro, estos son casos más extremos de hipocondriasis, o la gente que tiene miedo a volar, que la respuesta de miedo que está teniendo en la sala de espera o cuando está poniéndose el cinturón es como si el avión se estuviera cayendo. ¿Puede pasar con los chicos en casa? Bueno,
cuando era niño, dice, uy, no, vengo con una mala nota, un jalado. En aquella época habían libretas con notas del 0 al 20 y el rojo era el jalado. Entonces decía, ¿cómo le digo a mi mamá? Y esta sensación de, uy, empecé a transpirar, tenía miedo, ¿cómo le digo a mi mamá? Me va a castigar. Eso es ansiedad. Eso sería una ansiedad normal porque es razonable pensar que te vas a enfrentar con un castigo. O sea, no es una ansiedad mala. No, es una ansiedad normal porque ha pasado algo y sabes que tus padres te van a resondrar o a castigar. O imaginemos que has pasado mucho tiempo en videojuegos, te lo han dicho una y otra vez, le has dicho, no, mamá, lo tengo bajo control. Y llega el jalado. Obviamente el camino a casa va a ser tú pasando una película, anticipándote al futuro, diciendo, me fregué, o sea, ya me quedé sin vacaciones o me quedé sin videojuegos. Y hay una respuesta de miedo que es normal. Cuando estas respuestas son recurrentes ante situaciones o ante un contexto que no amerita este estado de emergencia que tú estás desarrollando, hay que buscar ayuda. Ya es un episodio de ansiedad, digamos, crónico. Que claro, tú sientes que incomoda en tu día a día. O sea, tienes una respuesta de miedo, no estás tranquilo, te cuesta alcanzar la paz o la calma, te cuesta dormir, te cuesta conectar en las conversaciones, porque hay personas que tienen ansiedad social y están pensando, ¿qué pasa si pregunto esto? ¿Qué pasa si digo esto? O la intervención de hace 5 minutos, ¿cómo la habrán tomado? Entonces, al hacer eso, y eso es una característica de la ansiedad, es que te sales del presente. Estás pensando sobre lo que está pasando en vez de vivir y experimentarlo. O sea, vas al futuro, ¿qué es lo que me puede suceder? ¿Qué es lo que me puede...? O te pones evaluativo, ¿qué están pensando de mí? Entonces ya no estás escuchando. Parte de tu atención está en conectar ahí lo mínimo y la otra parte de ti está evaluando lo que está ocurriendo, y usualmente esa evaluación cuando es con alguien que tiene ansiedad es negativa. Ya. Check. Ansioso por excelencia. La pandemia nos destruyó. La pandemia fue muy duro, sí. ¿Por qué? Porque la gente no podía salir, no podía hacer ejercicio, no podía interactuar. Todas son necesidades fundamentales. Y cuando no satisfacemos necesidades fundamentales y sentimos que estamos como con la libertad cortada, o sea, una fuente de estrés y ansiedad muy grande es sentirse en una jaula invisible. O sea, a pesar de no estar en una prisión, es decir, tengo mi libertad cortada, como puede ser estar en una relación que ya no quieres estar, como puede ser estar en un trabajo que ya no quieres estar, pero no puedes salir porque si no, no puedes pagar la renta. Te sientes atrapado o atrapada. Entonces, eso sí genera una respuesta ansiosa porque se prolonga una situación en la cual no puedes obrar o actuar de la manera que tú crees que es mejor para ti y te sientes atrapado. Y ese recorte de libertad genera una ansiedad, o sea, una respuesta de alerta. ¿Por qué a unos les afecta más que otros? ¿De qué depende esto? O sea, misma situación, unos se vuelven catastróficos, negativos, y otros dicen, oye, no, lo manejan de manera distinta. Yo creo que tiene que ver, hay personas que por genética su cuerpo produce menos de ciertas sustancias como neurotransmisores, como puede ser el GABA, que es el ácido gaminobutírico, que es lo que nos frena. O sea, es como el acelerador, puede ser la dopamina, los frenos. Siri interviene. Los frenos son el GABA, por decir así. Entonces, estas personas de repente producen en menores cantidades de este neurotransmisor y encuentran que les cuesta más que a otros frenar una preocupación o dimensionarla. Pero es posible que estas personas que tienen el GABA, como tú dices, son personas que tienen hábitos distintos, generan algún tipo de actividad que reduce esto, o viene por naturaleza ese GABA, o lo puedes desarrollar. O sea, a nivel genético, la interacción con el entorno siempre va a ser fundamental, al punto que yo diría hoy en día es 70% el entorno, 30% lo genético. Antes ¿puede ser la ansiedad hereditaria de padres ansiosos, hijos ansiosos? O sea, puedes heredar la predisposición, pero si creces en un entorno donde fomentan tu resiliencia, entonces quizás no tienes la respuesta ansiosa. Okay. O sea, entonces, pero respondiendo a tu pregunta, sí, la nutrición puede afectar. Por ejemplo, las inflamaciones crónicas por comer mal, por comer comida procesada o comer de repente comida con muchos elementos o químicos que generan inflamación, hace que tu cuerpo esté combatiendo una inflamación, consumiendo energía, consumiendo nutrientes que te dejan peor dispuesto para enfrentar, o sea, ya te agarras cansado. Te agarra cansado. Es como, por ejemplo, si tú al final del día
dejas para el final de un día duro abrir correos potencialmente preocupantes, te agarra con baja energía, vas a tener más ansiedad. O sea, no es bueno esa última hora antes de irse a dormir. Voy a chequear mis correos. No lo recomiendo. Salvo que que tu trabajo implique que estés en logística y que tengas que estar chequeando porque si no algo muy malo puede pasar. O trabajes en bolsa, ¿no? Claro, pero a esa hora ya no abres algo que abra la bolsa de China. Pero sí, hay que cuidarse, porque si tú pones a tu sistema nervioso a ciertos estímulos preocupantes, el sistema va a hacer lo suyo, te va a querer cuidar. ¿Qué pasa? Es muy importante entender para un enfoque nuevo para entender la ansiedad es que tenemos un sistema automático, así como los pulmones respiran y el corazón funciona sin que tú lo ordenes y tú digieres sin que tú lo ordenes. También generamos pensamientos automáticos. Eso la gente piensa que todos los pensamientos que te vienen son tuyos. Los ha generado una parte de tu sistema nervioso que tiene una función muy interesante a nivel evolutivo, es que asocia cosas por ti. Estás procesando el entorno. Pero eso es un poco parte de tu historia, ¿no? Existe, exacto, eso es muy, muy acertado. Tenemos un banco de datos tenemos una memoria autobiográfica que está constantemente funcionando y todo lo que pasa a nuestro alrededor lo comparamos con eso, pero eso funciona de manera automática sin que tú lo decidas. Entonces, ¿por qué? Porque si no tenemos esa memoria autobiográfica accesible fácilmente, no tendríamos un sentido del yo. O sea, no sabrías quién eres, estarías redescubriendo el mundo todo el tiempo. Entonces, digamos que has tenido un pasado en el cual se han burlado de ti por tu nariz, por tu peso, ¿ok? Luego también tienes una idea de que parece que mis características físicas hacen que la gente reaccione negativamente hacia mí sin conocerme. Eso se te almacena como una idea que está en tu historia. Luego tenemos un área que es la amígdala del hipocampo, que están atrás de las orejas, que monitorean el entorno social y físico para ver si hay un riesgo y mandar una respuesta de protección si es que hubiera algo que lo amerite. Pero si digamos que tienes una memoria donde soy feo, soy gordo, soy bruto, y voy a ir a la universidad por primera vez, mi memoria autobiográfica ya tiene este criterio y mi radar de riesgo está sensibilizado a las respuestas de los otros, cómo me miran, levanto la mano, ¿qué pasa si me equivoco? Entonces la anticipación se va a que nada de eso ha pasado, todo está acá. Todo está acá tu historia. Porque este sistema de protección está procesando información de manera inconsciente todo el día. Entonces, cuando hemos tenido malas experiencias en cadena o en serie, se puede generar una predisposición donde estás mucho más a la defensiva que alguien que la mayoría de personas. Qué importante es cuidar el entorno desde pequeños, ¿no? A ustedes, papás, que nos están mirando, es muy importante cuidar el entorno, dar seguridad. ¿Cómo asistir a una persona cuando tiene picos de ansiedad, cuando tiene estas crisis? ¿De qué manera podemos reducirlo? Brian nos lo cuenta. Cristian Rivero, el podcast. Cuando necesito hacer pagos y debo cambiar dólares, busco siempre el mejor tipo de cambio. Y Dollar House siempre lo tiene. Dollar House es la casa de cambio digital donde siempre cambio con seguridad y garantía. Porque están registrados en la SBS y ADEX. Ya somos más de 110,000 usuarios y 15,000 empresas que cambiamos soles o dólares con Dollar House. Descarga la app O ingresar a la web. Dollar House, paga más y cobra menos. En este podcast creamos contenido de valor. Si nos quieres seguir apoyando, lo puedes hacer a través de Yape o suscribiéndote a nuestro canal Premium. No te olvides, por favor, de suscribirte, de comentar y de compartir. Brian, tú que eres un curioso nato, que siempre estás investigando, y es más, en cada terapia breve del electroshock en tu cuenta de Instagram, siempre das bibliografía. ¿En qué van las investigaciones para ayudar a esta gente que sufre de crisis de ansiedad crónica, que pueden llegar momentos muy graves, ¿no? Uh-huh. ¿En qué van las investigaciones? Lo último. Sí, bueno, primero es que, como te comentaba, que tenemos esta red neural que en verdad nos hace muchos favores para procesar, por ejemplo, lo que ocurre a nuestro alrededor sin estar prestando atención a cada detalle, o nos da esta memoria autobiográfica que nos da arraigo en el yo, y también hay una parte de anticipación al futuro que nos previene. A veces uno sale de su casa y dice, uy, me olvidé algo,
y te viene la idea. O a veces estás de repente de pasajero en un bus o en un auto y tu mente te puede sugerir una buena idea. Y viene como que tú dices, ¿de dónde vino? Sí. Es de esta red. De esta red que está ahí, trabajando 24/7. Todo el tiempo, inclusive es la que te despierta cuando hay un temblor. Ok. O sea, siempre está monitoreando. Es fabuloso. Esta sensación de que cuando sales de casa dices, o cuando te vas de viaje dices, no sé, algo me he olvidado. Sí. O sea, te vas con esta sensación, algo me he olvidado. Porque es como una alerta de decir, oye, haz un repaso rápidamente a ver si todo está en orden, ¿no? O creo que debería llamar a esta persona. O de repente acabas una reunión y dices, creo que no debía hacer esa pregunta, pero es como algo que surge. Y uno se pregunta de dónde viene. O inclusive yo te pregunto, cuando tú entiendes algo, cuando estabas en la escuela, en la universidad, y prestas atención y llega un momento en que dices, entendí. Uno se pone a pensar, Claro, la ves. ¿qué has hecho? Claro, llevabas como 3 semanas que no podías, o sea, de repente viene alguien y te dice, es aquí. Así era. Y eso ya entendí de dónde viene. O sea, ¿qué has hecho para entender? Y se está viendo que inclusive la base de la inteligencia está más en esta red automática, porque se ha visto que cuando alguien entiende, se ve una actividad cerebral, o sea, neural, aquí atrás de la cabeza, aquí al frente, en el lado derecho, y ahí la persona habla. Es decir, has entendido antes de ser consciente que has entendido. En eso está... Entonces, ¿qué pasa? Esta red, salvo la parte que monitorea el entorno físico y social, está viajando al pasado para la memoria autobiográfica o anticipándose al futuro, está viajando en el tiempo. La ansiedad corre en el canal de viaje en el tiempo. La ansiedad no puede correr cuando conectas con el presente. Entonces, ¿qué hacer con la ansiedad? Tengo que conectar con el cuerpo porque el cuerpo no viaja en el tiempo. Al cuerpo no le duele mañana o no siente rico ayer. Ya fue. Entonces, lo mejor que puedes hacer cuando estás en un ciclo de ansiedad es utilizar mucho lo que se llaman terapias somáticas, que se habla del mindfulness, el yoga y todo, que justamente hace que la mente esté no en un modo evaluativo ni de procesar cosas lineales, sino más bien es un estado de alerta corporal, que es como estar en sus marcas listos. Ya. Y estás esperando el pa. Entonces ahí ya no puedes estar pensando en nada, tienes que solo esperar. Ok. Entonces tú ya no puedes estar anticipándote. Tú no te puedes anticipar al acto de conectar con tu respiración, simplemente estás. Tienes que respirar. Tienes que respirar y de hecho una respiración profunda también activa terminaciones nerviosas que conectan vísceras con cerebro, que mandan la orden de decir todo está tranquilo, todo está bien. En el caso de los niños, el contacto físico, cuando los niños entran, la frustración, que les da ansiedad porque no les sale la tarea, porque no pueden armar algo, el abrazo, ¿es recomendable o es mantener la distancia, decir, a ver, mírame, conecta, respira o...? El abrazo libera un ansiolítico natural que es la oxitocina. Uh-huh. El abrazo, o sea, sentirnos conectados con otra persona es una de las mejores estrategias para la ansiedad. Conectar con el cuerpo, conectar con alguien que te quiere. No sé si has visto cuando los chicos a veces se caen y se paralizan como están en shock y vienes a ayudarlos y ahí recién lloran porque explotan. ya se sienten tranquilos. Ya no están en shock. Ahí recién se sienten seguros para expresar emoción. Llega un momento en que la ansiedad, si bien podemos buscar terapia con un especialista, a veces la ansiedad termina siendo tan crónica y tan grave que uno tiene que recurrir a medicina. ¿En qué momento es válido hacerlo? ¿Se ve en niños? ¿Solamente es en adultos? ¿Hasta dónde está llegando la ciencia hoy? Sí. Y es importante mencionar que la mayoría de las personas que tienen ese nivel de ansiedad es que han experimentado trauma. Han estado en un accidente, han tenido una enfermedad, han estado internados, han tenido una cirugía complicada, vienen de hogares donde había mucho conflicto, o han sido secuestrados, o los han asaltado. O han abusado. Han abusado de ellos. Entonces, estas personas, en su memoria autobiográfica, lo que nosotros decimos, bueno, hay riesgo, me pueden secuestrar, me pueden robar, pero eso le pasa a las personas que salen en el periódico, ¿no? O los que salen en la noticia. Lejano, claro, es probable. lejano. Pero ya cuando te pasa, ya no eres el mismo. No puede ser. Entonces, el sistema nervioso de estas personas, sobre todo los que han estado en relaciones abusivas, ya sea parentales o de pareja, tienen un sistema nervioso un poco más o hipersensible. Interpretan mucho más rápido que otros el calibre del riesgo
y tienen respuestas ansiosas más frecuentemente de lo que uno quisiera. Y sí, a veces cuando es muy grave, la medicación lo que hace es como que entra a nivel neural, ya no es revisar tus criterios, tus hábitos, y frena las respuestas ansiosas. Sí, y eso te puede dar el clima en el cual puedes ensayar nuevas estrategias. No se trata de que la farmacoterapia sea para siempre, pero puede ser necesaria en una fase inicial para que la persona pueda tener la estabilidad. Y no solo eso, tu sistema nervioso. Existen algunas medicaciones como la paroxetina que fomenta neurogénesis. Es decir, el cableado que conecta entre el miedo y tu decisión racional se estropea en el trauma. Y te vuelves más emotivo, en pensamiento más emocional, hay menos frenos. ¿Okay? Entonces, la paroxetina genera un clima cerebral que permite que el cerebro diga, ok, estamos bien, podemos reconstruir. Es como si ha habido una catástrofe en una ciudad, no se van a poner a construir si es que están esperando otro ciclo de lluvias. Tú esperas que pase el niño y de ahí reconstruyes. Bueno, el cerebro igual, cuando el cerebro se siente bajo amenaza, sigue con la respuesta ansiosa, sigue bloqueando conexiones para que no sufras. Lo que busca en esta... te cuida. Claro, te pone offline. Para que no recuerdes tanto, no sientas tanto, pero compromete tus procesos cognitivos. Increíble. ¿Las fobias son producto de esto? Sí, usualmente en las fobias uno traspasa un miedo de algo a algo más concreto y que te distrae de enfrentar la Pero real es este causa. miedo que está acá, de lo que estábamos hablando. Sí, es lo que es la amígdala cerebral, que es la región que decide cuál es la respuesta de defensa que necesitamos. Y cuando vienes de repetidas experiencias negativas, esta amígdala está como inflamada y dispara más rápido de lo que debería. El trabajo físico, ¿qué tan importante es para reducir estos niveles de ansiedad? Por ejemplo, el hacer ejercicio de fuerza o esos entrenamientos que buscan fortalecer músculos. ¿Levantar pesas? Sí, levantar pesas o HIIT, esos de fuerza. Si uno los hace por 40 minutos, una hora, se ha visto que activa el gen que produce nuevas neuronas. Activa neurogénesis. Entonces, si hay más producción de carreteras, hay más flexibilidad de respuesta. Hay más alternativas. Más vías. El ejercicio ayuda mucho. Luego también el ejercicio estabiliza tus hormonas y la estabilización hormonal también es muy importante para que puedas tener un balance en todo, en tus emociones, en tus funciones vitales, todo. Entonces el ejercicio es muy importante. Y también, la oxigenación y la circulación que permite el ejercicio físico también hace que las toxinas se eliminen más rápido. Ante picos de ansiedad o momentos ansiosos que cualquiera, creo que todos en algún momento hemos vivido, la respiración creo que es lo más rápido y lo más inmediato para recurrir. Sí. Si no estás trabajándolo con un terapeuta, es como, oye, estoy ansioso, tengo nervios, algo va a pasar, concéntrate en el ahora, respira. Sí, y es importante entender que todo en el cuerpo tiene ciclos. Una vez que se dispara una reacción, ya no puedes frenarla tan rápido, porque tiene su curso. Entonces uno tiene que saber ya por experiencia que un ataque de pánico, a diferencia de un infarto, o sea, uno no necesariamente siente punzadas en el corazón, sino es en el pecho o es bien agudo. El infarto es como que te apretaran todo el corazón, es un dolor muscular, te duele la axila, se va por el lado izquierdo, la mandíbula, ¿no? Y conforme pasa el tiempo se pone peor. El ataque de pánico no necesariamente es un dolor en el corazón, es un hincón bien agudo, bien localizado. Te falta de aire. Sientes que te falta el aire, sí. Estás pensando, hay una sudoración, estás agitado y todo, pero uno tiene que entender que eso no es un ataque al corazón, no te vas a morir, simplemente tienes que dejar que pase. Es como abrir la ventana y la puerta, que pase por ti. Es aprender a respirar y saber esto va a pasar y aceptarlo. Esto es importante, ¿no? ¿Cómo? Porque a veces no queremos aceptarlo. No, algo va a pasar y no quieres aceptarlo. Ahí hay que estar en el presente para poder aceptarlo. O te agarra en una reunión y te da vergüenza, te agarra en un salón de aula, te agarra en una reunión. Entonces, si te da vergüenza, la vergüenza también dispara una respuesta ansiosa, de ansiedad social. Se van a dar cuenta qué va a hacer. Ándate al baño, enciérrate ahí, respira hasta que se te pase o sal de la casa y te vas afuera. Porque es así, va a pasar. Sí, uno se pone hipersensible también a nivel social. Que no va a pasar y todo va a derivar en una cosa horrible, pero entonces, va a pasar. Exacto. De todas maneras va a pasar. De todas maneras va a pasar. No te vas a morir. Entonces, es importante aceptarlo,
como que ser paciente con uno, inclusive conectar con las propias sensaciones y decir... Y como con cada exhalación, como hacer una intención de bajarle la aceleración del corazón, que es lo que hacen los que hacen apnea. Tú puedes empezar a entrar en diálogo con tu corazón y que con cada exhalación se va desacelerando un poquito. Así como si el jefecito, quieto, loco. Quieto, loco. ¿No? Y lo vas bajando. Y Brian, ha sido un placer tenerte acá. Síganlo en Instagram, es El Electroshock, hace terapias breves de múltiples temas relacionados a la psicología. Y me quedo con algo que dijiste en uno de tus videos, que se refiere al buscar ayuda. Yo siempre soy pro terapia y siempre digo, busquen ayuda. Es más fácil mudar un sofá de a dos, porque de uno es más complicado. Tal cual. Con Sí. esa frase me quedo. Qué bueno. Para mover algo grande, necesitas que te den una mano. Gracias, Brian, por tu conocimiento. Síganlo, por favor, en Instagram. Y nos quedamos con los premium, porque vamos a hablar de los ciclos de sueño y de la alimentación. ¿Qué tan importante es para el manejo de la ansiedad? Gracias por estar ahí. Cristian Rivero, el podcast, es presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Te damos más y cobramos menos.